Les saludo en el amor del Señor, queridos hermanos. Es para mí un placer siempre estar haciendo una reflexión de lo que es la palabra de Dios. En este caso vamos a estar leyendo exactamente Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 5, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Interesante pasaje, pues la carta de Efesios es un tremendo legado para la iglesia en forma específica, y estamos en estos en el primer capítulo hasta el capítulo 3, que tiene una forma muy carismática, muy revelacional para que la iglesia lo entienda. Cuando me refiero a revelacional, significa que la iglesia tiene que creer las palabras que están acá. Estas son palabras que la iglesia tiene que aprender a creer, que es distinto cuando pasa del capítulo 4 al 5 y el 6, que está hablando de una dimensión más didascálica, más de enseñanza, más vivencial, donde la iglesia tiene que participar en actuar eh, en lo que es la enseñanza, hacer la enseñanza, vivir la enseñanza. En este caso, nosotros tenemos que creer. Así que de cada uno de estos versículos que están acá, me parece tan interesante que rescatemos nosotros un par de cosas de cada una de ellas. Por ejemplo, en Efesios capítulo, el versículo 3. eh, la palabra nos bendijo. Sí, vamos a tratar de entenderla. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo más importante de entender acá, que el Señor nos bendijo espiritualmente en los lugares donde habita Dios, en los lugares celestiales, donde está Cristo en lo específico. Nos bendijo con toda bendición, para no confundir con toda bendición material, que el Señor nos bendijo dándonos casas, dándonos autos, etcétera. Nos bendijo espiritualmente. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, que no significa que una vez que nosotros seamos bendecidos espiritualmente, el Señor añada lo que a cada uno le corresponda para estar viviendo en este lugar, en esta tierra, donde el Señor nos ha puesto. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, pero la bendición espiritual ya está entregada. Entonces, la palabra clave acá es entender esto. Nos bendijo. Discúlpeme entonces este vocablo griego, pero esa palabra bendijo es un verbo participio aoristo. ¿Qué significa específicamente que sea participio aoristo? Que nos bendijo en tiempo pasado, pero su efecto continúa bendiciendo. Nos bendijo hace mucho tiempo atrás y su efecto sigue bendiciendo en la actualidad. No pasa, no está sujeto a un tiempo. Es un verbo participio. Ahorita comenzó la bendición y no se detiene. Sigue esa bendición. Nos bendijo y continúa el efecto de su bendición. Por lo pronto, entonces, para toda la iglesia en la actualidad, es una bendición del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Es muy importante, la palabra nos escogió antes de la fundación del mundo. Es un requisito, es una prerrogativa que tiene Dios de escoger antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros hubiésemos sido, Él ya nos había escogido. Nos escogió es un verbo muy interesante. Por eso, cuando a veces me toca estar enseñando griego, me interesa mucho que nosotros entendamos que este verbo indicativo, ajoristo, que puede significar el pasado, es un indicativo, pero el indicativo es un verbo real que está ejecutado. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya está hecho.
No hay mucho que hacer ahí. Luego, para nosotros tenemos que creer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para objetivos bien claros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, lógicamente en ágape, en su ágape, habiéndonos predestinado. Sí, la palabra predestinado, como muchos de los que están escuchando acá, tienen un presupuesto, lógicamente teológico, un presupuesto ya claro de la palabra predestinación, o sea, como la doctrina de la predestinación, tenemos que tener algunos cuidados. En amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado significa anticipado, destino, en este caso destino muy español, eh, es pro-orizo en griego, pro-orizo de pre-anticipadamente, decidir, decidió anticipadamente, decidió nos ha determinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, la palabra es haber ejecutado anticipadamente un camino, habiéndonos predeterminado para que nosotros estuviésemos en este camino. Eso es el significado. Entonces, ruego que tengan algunos cuidados ahí. En amor, habiéndonos entonces ejecutado un camino, y ese camino usted ya lo entiende, es Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino que fue preparado antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ese camino. En el amor, en ágape, nos preparó un camino, nos ha determinado anticipadamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tres versículos y palabras que tenemos que ir aclarando, que nos bendicen porque el pueblo de Dios tiene que aprender a creer. Dios te bendice en esta reflexión número 2.